En Estados Unidos y la Unión Europea ya ha empezado a pesar la crisis devenida por las sanciones económicas de Estados Unidos a Rusia, que derivó en aumentos inusitados del petróleo y el gas natural, que al mismo tiempo dispararon los precios de la electricidad, de las gasolinas y en general de todas las mercancías. Y lo interesante es que en México no tenemos ese problema. No tenemos esos problemas, porque allá ya empezaron las huelgas de transportistas, ya empezaron también los gobiernos a padecer tremendas inflaciones, ya también hay realmente molestia social. Y no le echan la culpa a Putin como pretenderían hacerlo los líderes de estas naciones, sino los propios, finalmente, ciudadanos, le echan la culpa a sus propios gobiernos. Están desesperados. Y en ese sentido, han empezado a copiar el plan energético de México, el de López Obrador. Por un lado, mayor intervención estatal del gobierno en las empresas energéticas. Por otro lado, bajar impuestos. Y por otro lado, limitar los precios de los energéticos. Toda esta es la receta y respuesta, no desde ahora, desde que llegó el presidente al gobierno. Lo que, por cierto, quieren quitar y negar los neoliberales mexicanos, pero ahorita en todos estos lados, como lo vamos a ver, están empezando a aplicar ese tipo de recetas que al final funcionan muy bien, cuando menos en México. En México no hay gasolinazo, no hay molestia social, no hay huelga de transportistas, no hay nada de eso, a pesar de que evidentemente también padecemos estos shocks externos, pero aquí se suavizan bastante. Y es que miren, vamos a hablar de España. España, que finalmente es un país con lo que siempre nos quieren comparar. En España debo recordar que están rompiendo los récords de la energía eléctrica. Hace apenas unos días, la luz pulveriza otro récord histórico al llegar a 700 euros por megawatt hora. ¿Cuánto es esto? Bueno, aquí en México, el precio, por ejemplo, que paga un hogar de clase media es como de 3 pesos el kilowatt hora. El precio que paga el Oxxo es como de 2 pesos 50 pesos el kilowatt hora. El precio que paga las residencias, la famosa tarifa de alto consumo, que es el precio más alto, es como de 6 pesos el kilowatt hora. Bueno, España ahorita está pagando entre 15 a 20 pesos el kilowatt hora. Para ponerlo en contexto, de ese nivel es el pago a los españoles. Pero no solo es la luz, también ha subido en España evidentemente la gasolina. La gasolina se dispara y por primera vez en la historia están a 1.8 euros por litro. El euro está como en 25 pesos. Estamos hablando que está costando como 50 pesos el litro de la gasolina en España. En México está entre 20 y 21. Imagínense. Mucho más caro que en Estados Unidos. Porque al final en Europa está el efecto de las sanciones, se está sintiendo muy fuerte. Y esto ha disparado, obviamente, huelgas, molestia social, enojo. Y no contra Putin, no, la verdad es que no les importa mucho lo que esté haciendo el presidente ruso en Ucrania, contra su gobierno. Y ya arrancaron huelgas. Y empezaron unas huelgas muy similares que con las de canadienses ahora en España. Los transportistas. Porque finalmente ellos resienten directamente el precio del aumento de los combustibles. Y arrancan una huelga en España los transportistas indefinida. Un paro. Y este paro de transportistas ya llevó a algo, a la escasez de productos. Ojo con el dato. Ya ahorita al final empezaron los paros. Ya no llegan los productos, que además están más escasos todavía también por el pleito, las sanciones hacia Rusia. Y también por esta huelga de transportistas empiezan a vaciarse los supermercados. Pedro Sánchez, y como siempre le echan la culpa a la ultraderecha, ¿no? Un poco como lo hizo Justin Trudeau. Cuando, ¿se acuerdan? Que se desata una huelga de camioneros allá en Canadá por tema del COVID. Le echan la culpa a la ultraderecha. Dicen que no es nada, pero cómo se desata todo el problema, porque al final los transportistas pueden bloquear carreteras, puentes, pueden bloquear todo, pueden ahorcar toda una ciudad. Pues aquí también lo mismo, le echa la culpa a la ultraderecha, pero la verdad es que el problema empieza a crecer muy fuerte, porque temen que eso acabe como el movimiento internacional de chalecos amarillos que impactó en Francia. ¿Y qué pasa? Bueno,
pues Pedro Sánchez empieza a buscar soluciones como las que en México existen. De entrada, Pedro Sánchez ya empieza a negociar con los partidos una fuerte bajada de impuestos de energía, ¿no? Aquí en México, ni siquiera desde antes de la guerra de Ucrania, ha sido una política energética de México, de López Obrador, que no haya gasolinazo. Y para que no haya gasolinazo, ha bajado los impuestos, el IEPS, el impuesto a la gasolina, lo ha ajustado, más y menos, ¿no? Finalmente manteniendo el precio. Obviamente ahorita está el 100% subsidiado de ese impuesto, pero bueno, al final es una política de gobierno. No es una ocurrencia de la crisis actual, no. Es una política que se está implementando y en España ya se plantean, bueno, vamos a quitarle los impuestos. Y también no es en España, en otras partes de la Unión Europea. No solo eso, también en España ya empezaron a buscar poner un límite de 180 euros al precio de la luz en el mercado mayorista. Un límite, o sea, le van a pasar un tope, un precio máximo. ¿Quién en México? ¿Cuándo? Es un precio de garantía, ¿no? Bueno, no es un precio máximo, más bien dicho. ¿Se acuerdan el tema del gas LP que estaba disparado? ¿Se acuerdan que el presidente, la 4T, el gobierno puso una política de precio máximo al gas LP? No, ¿cómo es posible? Va a matar el mercado. ¿Qué? No ha pasado nada. El gas LP tiene un precio máximo y a partir de ahí finalmente se sigue surtiendo. Y no solo eso, metió una empresa estatal del Gas Bienestar. Pero se ha regulado bastante bien. Ha evitado estas cosas. Y ahora llega Macron y dice, no, necesitamos un precio máximo, ¿no? Esto va en contra de Iberdrola. Y eso es interesante porque vean cómo hay en España aprietan a Iberdrola, pero aquí vienen, no, aquí sí tiene que haber libre mercado, no haya precios máximos. ¿Vean? Ese gigantesco cinismo, también los españoles, del propio gobierno español, pero bueno. Pero este no es un problema solo en España, es un problema en toda Europa en particular. Y fíjense, el presidente francés, que también está sufriendo, obvio, de todo este tema, alta luz, alta electricidad, gasolinas disparadas y también mucha molestia social, promueve esto, está prometiendo mayor intervencionismo estatal. Emmanuel Macron está señalando que el gobierno debe de, pues, expropiar, vamos a llamarle así, o quedarse con empresas energéticas y de otros sectores de la industria, para que finalmente el gobierno pueda decir y dictar la política energética de su país. Sí, el comunista. Si fuera Emmanuel Macron estuviera aquí en México, ya le habríamos llamado comunista. Venezuela. Quiere convertirse a Francia, a Venezuela. Quiere acabar como Cuba. Es un dictadorzuelo. Populista. ¿No? Lo que México ha dicho. Hay que fortalecer a Pemex, a la CFE, empresas del gobierno, porque estas empresas no van a lucrar, sino van a responder a necesidades de la población. Y el presidente francés ahora lo promete en campaña, es una promesa de campaña. Más intervencionismo estatal. Y fíjense, en Estados Unidos también las cosas están interesantes. Ahí en Estados Unidos, al día de ayer el presidente Biden subió este tweet, en donde, bueno, rápidamente veamos, sube esta grafiquita. La línea azul es el precio del petróleo, del barril del petróleo, y la línea roja es el precio de la gasolina. Entonces dice Biden, ¿cómo es posible, aquí en esta parte, ¿no?, que aumentó el precio del barril de petróleo y aumentó el precio de la gasolina, pero cuando bajó el precio del barril del petróleo, el precio de la gasolina no bajó, como lo vemos aquí? O sea, bajó el precio del barril de petróleo, estaba más de $100, ¿no? Ciento y tantos dólares. Llegó a $98 y el precio de la gasolina está igual de disparado. Y eso tampoco tiene la culpa Vladimir Putin, ¿eh? Eso no tiene nada de culpa de la invasión rusa, ¿no? Ni siquiera tiene la culpa el gobierno estadounidense, si el propio presidente lo está diciendo. Tienen la culpa las grandes empresas. Y hoy López Obrador, viendo que también todo esto se está reflejando,
le da un consejo al presidente Joe Biden, un consejo amistoso. No lo quería hacer, pero después sí lo va a dar. Y vean lo que dijo finalmente a cómo controlar el precio de la gasolina. Vamos a escuchar. Y de una vez la recomendación, con todo respeto, no, mejor no. No, de una vez, con todo respeto, miren, ¿se acuerdan por qué nosotros no tenemos este problema? Porque producimos el petróleo y lo distribuimos, o mejor dicho, procesamos la gasolina y Pemex distribuye el 90% de la gasolina. Y nosotros tenemos más capacidad para control de estos energéticos que son estratégicos. Allá no, pero sí pueden ellos tener control. Sí establecen un precio máximo. Lo que hicimos con el gas. A ver, ¿por qué no pones la lámina? Un precio máximo, le dice la Del gas. recomendación de López Obrador a Joe Biden. Precio máximo, que lo regule el gobierno. ¿No? ¿Cómo? ¡Eso es comunismo! Eso es Venezuela. Estados Unidos es el libre mercado. Pues sí, pero pues el propio Joe Biden se está dando cuenta, se está reclamando. O sea, ¿qué pasa con el neoliberalismo? Y evidentemente esto les pega. Esto le pega también a su propio gobierno. Esto le pega a su propia administración. Y bueno, ahí está cómo están copiando europeos y estadounidenses, pues el Plan México energético, ¿no? Es interesante. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.